Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de psicoeducación, esperando que se encuentren bien y que sigan activando su función ejecutiva consciente. Agradecerle a las personas por suscribirse a este canal, por comentar los videos y también a las personas que se van uniendo al WhatsApp. Bienvenidos chicos. Vamos a empezar la sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar del trastorno de ansiedad generalizada, que se caracteriza principalmente por una preocupación excesiva e incontrolada, es decir, una preocupación patológica en diferentes aspectos de nuestra vida, como puede ser nuestra salud, el trabajo y nuestras relaciones sociales. Es importante mencionar que esta preocupación suele ser desproporcional con nuestra situación actual y también darse de forma incontrolada. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por tres principales indicadores, que vienen a ser la preocupación excesiva e incontrolada, la dificultad para regular o controlar esta preocupación y por los síntomas fisiológicos que mayormente son taquicardia, irritabilidad, variabilidad de frecuencia cardíaca, etc. Es importante aclarar que los síntomas que hemos mencionado, como la preocupación en el aspecto cognitivo, el miedo en el aspecto emocional y la irritabilidad, la tensión muscular, la variabilidad de frecuencia cardíaca en el aspecto fisiológico, tienen que tener un periodo no menor a 6 meses para poder diagnosticar con este tipo de trastorno. A continuación, vamos a hablar de la neurobiología del trastorno de ansiedad generalizada, que empieza con los estudios de la amígdala cerebral, una estructura subcortical que procesa la información interoceptiva de carácter emocional. En los estudios de Joseph Ledoux, un importante neurocientífico, se dio cuenta que la amígdala podría caer en un estado de hiperactividad, sobre todo en casos de trastornos de ansiedad generalizada, ya que de esta manera la persona es más susceptible o sensible a los estímulos que incluso no pueden representar un peligro real. Así pues, en las palabras de Ledoux, la amígdala es un detector de amenazas. Sin embargo, al estar hiperactivada, no puede procesar adecuadamente la información emocional, por lo que tiende a activarse y a emitir respuestas simpáticas de manera descontrolada. Recordemos que cuando hablamos de respuestas simpáticas nos referimos a todos los síntomas fisiológicos que mayormente el paciente conoce, que viene a ser la taquicardia, la disnea, la parestesia, la sudoración, etcétera, etcétera. A continuación hablaremos de dos núcleos importantes de la estría terminal, como lo son el núcleo del lecho de la estría terminal y el núcleo intersticial de la estría terminal, cuyas funciones son importantes para mantener un estado de ansiedad más prolongado, ya sea por una especie de amenaza difusa o ambigua, como por ejemplo cuando el paciente se encuentra en un estado de preocupación o de incertidumbre. Esto según las palabras del propio neurocientífico David Walker. Recordemos que un indicador clave del trastorno de ansiedad generalizada también viene a ser la intolerancia a la incertidumbre, cuestión que es importante evaluar ya que acabamos de mencionar que un estado prolongado de ansiedad es provocado por una intolerancia a la incertidumbre. Los estudios de David Walker fueron apoyados por las investigaciones de Shin y Liberson, quien en el año 2010 evidenciaron que existe una activación o hiperactivación del núcleo intersticial de la amígdala extendida que contribuye al mantenimiento de estados de ansiedad crónica, incluso en ausencia de peligros inmediatos. De esta manera, a través de la hiperactivación del núcleo intersticial de la amígdala extendida, los investigadores pueden explicar trastornos no solamente de ansiedad generalizada, sino trastornos de ansiedad social y trastornos de estrés postraumático. Es importante aclarar que existe un núcleo en la amígdala conocido como núcleo central de la amígdala, cuya función es inmediata a la estimulación interoceptiva de carácter emocional. Sin embargo, el núcleo del lecho de la estría terminal está implicado con respuestas emocionales más prolongadas, incluso frente a amenazas difusas o ambiguas. A continuación hablaremos del sistema GABAérgico. Ácido gamma-aminobutírico, o conocido como GABA, es el principal inhibidor del sistema nervioso central, cuya función es reducir la actividad neuronal inhibiendo las señales excitatorias, por ejemplo del glutamato. Esto es importante ya que a través del GABA podemos mantener en equilibrio el cerebro y regular emociones entre comillas negativas como la ansiedad y el miedo. Es importante mencionar que dentro de la amígdala cerebral existen interneuronas GABAérgicas y glutamatérgicas,
cuya batalla molecular es interesante, ya que si el GABA se une a sus receptores GABA A y GABA B, vamos a poder tener relajación muscular, vamos a poder conciliar el sueño y vamos a tener una especie de regulación emocional. En caso contrario, si el glutamato vence, vamos a tener un estado de vigilia, vamos a entrar en un estado de tensión muscular y vamos a tener una especie de tensión cognitiva, preocupación o de pronto desequilibrio emocional. Con respecto a las evidencias clínicas, se han encontrado en pacientes con trastorno de ansiedad generalizada una disminución del sistema GABAérgico, específicamente en áreas del lóbulo prefrontal, conocido específicamente como el área ventromedial, igualmente en ciertas áreas del hipocampo. Esta deficiencia del sistema GABAérgico o GABA reduce la capacidad del cerebro para inhibir las señales excitatorias, por lo cual los pacientes son más fáciles de entrar en un estado de lucha o huida, ya que el sistema nervioso simpático va a predominar en estas personas. Otro hallazgo importante vienen a ser los receptores GABA-A, siendo estos los principales responsables de la acción inhibitoria del GABA, ya que en pacientes con trastorno de ansiedad generalizada se han encontrado que los receptores GABA-A se encuentran alterados o de alguna forma menos sensibles, lo cual produce una menor eficacia del GABA para reducir la actividad neuronal. Esto explica también por qué algunos medicamentos como las benzodiazepinas tienden a generar cierto alivio al paciente, ya que estos son capaces de estimular los receptores GABA-A, de esta manera lograr una especie de regulación frente a la ansiedad. A continuación vamos a hablar de la corteza cerebral, específicamente de la corteza prefrontal ventromedial, conocida por la función ejecutiva de la regulación emocional. De esta manera se puede decir que existe una red compleja que comunica esta parte del cerebro, esta parte cortical conocida como la corteza prefrontal ventromedial, con la amígdala cerebral. Existen dos tipos de vías que vamos a explicar. A través de la vía directa, el lóbulo prefrontal ventromedial envía proyecciones inhibitorias directamente a la amígdala, específicamente a la amígdala central, siendo esta la responsable de respuestas emocionales inmediatas. Sin embargo, existe también una vía indirecta donde el lóbulo prefrontal ventromedial se comunica con la amígdala y le envía respuestas o proyecciones inhibitorias a través del hipotálamo y del núcleo accumbens. Desde el aspecto psicológico es importante entender que la preocupación del trastorno de ansiedad generalizada ya no es adaptativo, es decir, ya no es un primer intento cognitivo, sino que se ha convertido en algo patológico, a tal punto de tratar de resolver problemas que todavía no existen, y esto hace que se perpetúe la ansiedad. Adrian Wells nos habla que las personas con trastorno de ansiedad generalizada tienden a interpretar los pensamientos intrusivos como indicadores reales de peligro, lo que hace reforzar sus preocupaciones. Por su parte, Aaron Beck y David Clark nos habla que el trastorno de ansiedad generalizada se genera y mantiene por distorsiones cognitivas que vamos a mencionar a continuación. La primera distorsión se conoce como sobreestimación del peligro, es decir, los pacientes con trastorno de ansiedad generalizada tienden a percibir estímulos neutrales o poco amenazadores como realmente peligrosos. La segunda distorsión cognitiva tiene que ver con una de las capacidades de tolerancia que hemos mencionado, es decir, la capacidad de tolerancia a la incertidumbre. En este caso, el paciente tiene una incapacidad a la incertidumbre, situación que lo lleva a querer controlar y predecir el futuro, aumentando así la ansiedad frente a situaciones inciertas. Finalmente, la distorsión de la rumia cognitiva, que lleva al paciente a un patrón cognitivo dirigido por la ansiedad y por la tendencia a evitar sus propias preocupaciones. Así pues, el trastorno de ansiedad generalizada se traduce a una preocupación excesiva y frecuente. Ya no es un primer intento cognitivo que la mente utiliza para advertirnos de un peligro real, sino que existe un desmán en la interpretación de las señales y estímulos de peligro. Neurobiológicamente se explica por la hiperactivación de la amígdala central que genera respuestas inmediatas de tipo simpáticas. A su vez, hay una hiperactivación de dos núcleos de la estría terminal, los cuales son el núcleo intersticial y el núcleo del lecho de la estría terminal, que reaccionan frente a la ansiedad prolongada y difusa. Finalmente, a la inhibición del lóbulo prefrontal y la alteración del sistema GABAérgico, lo que conduce a una preocupación totalmente descontrolada y a respuestas de lucha y huida totalmente desproporcionadas.